Gloria, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Antes no transmitíamos estos cultos, hermanos, porque no había la necesidad, pero gracias a Dios y al virus chino, hoy podemos, hermanos, estar al aire para todas las personas que deseen escuchar las enseñanzas, hermanos. Es bueno estudiar y aprender la palabra, son buenas las enseñanzas de la Biblia, porque dice que lámpara es a nuestros pies, la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. Esta palabra, hermano, es como un martillo que te da, abres por acá te da, abres por acá te da, viras allá te da, como un martillo, y a la final, hermano, es para quebrantar nuestras almas, amén. También dice, hermanos, que es como un espejo que nos permite ver nuestros errores. La palabra nos muestra nuestros errores, pero no debemos nosotros endurecer nuestros corazones, sino estar prestos cuando la palabra nos exhorta, hermanos. Gloria a Dios, ya lo tienen. Los que deseen, amén, pueden ponerse de pie. Vamos a estar leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Gloria a Dios. Respecto a la venida del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Manifestación del hombre de pecado. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en esta mañana, Señor. Te entregamos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que nos enseñes, Señor. Enséñanos tu palabra. Que salgamos de aquí, Señor, a volverla a meditar en nuestros hogares, Señor, porque son enseñanzas, Padre, que nos dan sabiduría, que nos ponen temor en nuestros corazones, Señor. Bendice a las personas que están escuchando esta directa, mi Dios, y bendice cada hermano, Padre de la gloria, que se ha dado cita en esta mañana, en este lugar santo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú vives y reinas para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asientos, amén. El tema se llama, hermanos, la venida del anticristo. Es un tema difícil, hermanos, amén. El anticristo, su misma palabra está diciendo antes de Cristo, porque todos tenemos el conocimiento que Cristo viene por segunda vez a la tierra. Primero lleva a su iglesia. Cuando venga Cristo a ver a la iglesia, no pondrá los pies sobre la tierra, porque dice que en las nubes la gente, los muertos y después los vivos comenzarán a levantarse con un cuerpo glorificado y se encontrarán con Él y vivirán en el cielo. Esta es la segunda vez, porque la primera vez cuando Jesucristo fue, que nació aquí y vivió 30 años, comenzó su ministerio. Después todos conocemos, hermanos, que Jesucristo fue crucificado, pero resucitó y a los 40 días Él se fue a los cielos. Amén. Entonces, esta enseñanza es, hermanos, advenimiento del anticristo.
Bendito sea el nombre del Señor. El versículo, hermanos, de primera de Juan 2:18 dice, hijitos, amén, ya es el último tiempo y según nosotros oísteis que el anticristo viene así ahora. Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso escribe el apóstol Juan, hermanos, amén, en primera de Juan 2:18. Y quien está escribiendo lo que hemos leído esta parte es el apóstol Pablo, de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Amén. Entonces el tema que hoy vamos a ver es la época del anticristo. Amén. Bendito Dios, todo lo que se revela, hermano, contra el Señor vendría a ser ante Él, o sea, enemigo de Él. Gloria a Dios. La parte que ya hemos leído, hermano. Entonces vemos, hermano, que verdaderamente, amén, estamos, hermanos, en el final, podríamos decir, de lo que se cree, hermanos, que va a venir la presencia de un ser sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor, amén. El hombre de pecado, el hijo de perdición, como se lo llama, amén, en 2 Tesalonicenses 2:3. También se le describe en la Biblia como una bestia que sube del mar. Eso usted lo lee en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Una bestia escarlata. O sea, hay muchos versículos desde Daniel, hermano. Si usted lee Daniel 11, hermano, ya está hablando de este anticristo, amén. Entonces toda la Biblia, incluso el Señor Jesucristo cuando estuvo acá, hermano, Él habló, amén, de que iba a venir ese profeta, ese hombre inicuo. Todos los apóstoles, hermanos, tuvieron las enseñanzas acerca de este anticristo. Entonces, hoy por hoy, hermano, es muy importante. Esto no nos debe de dar temor, amén. Más bien esto nos debe hacer para que nosotros nos afirmemos en los caminos del Señor, amén. Vamos a ver primero las señales de la venida del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Señales de la venida del anticristo, amén. Mire, según los escatólogos, hermanos, según los estudiosos, se cree que la iglesia, hermano, va a estar en el tiempo de la tribulación como ahora que estamos en tribulación, por ejemplo, con esta peste. Pero en la gran tribulación, cuando se va a manifestar este hombre de pecado, este inicuo, hermano, entonces ya no va a estar la iglesia. Esa es la enseñanza, hermanos, que nosotros tenemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver, hermanos, amén, señales de la venida del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. La venida del anticristo no será sin advertencia. Amén. La venida del Señor Jesucristo, hermano, amén. Cuando Él venga a ver a su iglesia, hermano, va a haber una forma, dice que sonarán las trompetas y ahí vendrá Cristo a levantar a su iglesia. Pero según el estudio dice que la venida del anticristo, o sea, del hombre de pecado, del inicuo, de la bestia, dice que no será sin advertencia. O sea, va a haber advertencias, como por ejemplo esta que nosotros estamos viendo, amén. Dice que varias señales indican su venida y aparición. Dice que por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. Primero dice, el misterio de la iniquidad. El misterio, o sea, es un misterio. Nadie sabe, hermano, cómo va a ser, cómo va a pasar, cómo va a suceder. Eso es un misterio. Amén, la palabra lo dice. Es un misterio, o sea, nadie sabe cómo sucedió tal cosa. Entonces dice que así va a ser, hermano, la venida del anticristo. Primero dice que es el misterio, hermano, de la iniquidad. Dice que ya está obrando en el mundo, amén, y se ha de intensificar. O sea, ahora está, hermano, como quien dice, poco revelándose, pero esto se va a llevar, como lo hemos leído, hermano, en 2 Tesalonicenses, el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice que, hablando del versículo 7 que hemos leído, gloria a Dios, dice que el misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia de la humanidad, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado.
Primero dice que es un proceso, o sea, no es hacer de la noche a la mañana, es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira, incrédulos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que comprende un espíritu o una tendencia contra la fe bíblica, genuina y la ley divina. Hoy por hoy nosotros vemos, hermanos, mucha gente que no cree en la Biblia. Pueden tenerlas en sus armarios, las pueden tener ahí como adorno, pero no la leen, no la escudriñan. Entonces la tienen, hermanos, solamente un adorno. Segundo dice, aunque esa tendencia existía ya en los días de Pablo, será común y corriente en el mundo, en el cristianismo. Usted conoce que Pablo predicaba, pero no todos creían, no todos se convertían. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Al acercarse el fin del mundo. Amén. Como lo dice en Mateo, hermanos, 24:11. Mateo 24:11, hermanos, dice la palabra del Señor que cita en este estudio del hombre de iniquidad. Mateo 24:11. Y a su nombre, hermanos. Ahí dice, hermanos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahí el 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, hermano. Entonces, hermano, aquí el primer punto que nosotros vemos que dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cómo, hermano? A través, hermanos, de los falsos profetas, a través, hermanos, de la ciencia, a través, hermanos, de muchas cosas que han venido surgiendo, no de un momento así han aparecido, sino que en la historia, hermano. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Segundo, hermanos amados, dice, sucederá la apostasía. La apostasía, hermano, es cuando usted ha creído en Dios y de repente usted se vuelve y se va y no quiere nada del Señor. Reniega, eso es ser apóstata. Amén. Lo dice en la parte que hemos leído el versículo 3 de segunda de Tesalonicenses 2. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, que nadie nos engañe. Bendita sea el nombre del Señor. Y a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir el otro punto. Dice 3, dice, será quitado de en medio quien al presente lo detiene. En el versículo 7, hermano, vamos a volver a leer. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos amados, como estábamos viendo, hermanos, que hoy está la iniquidad, amén. El misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos, amén, que ahorita estábamos leyendo. Es un proceso engañoso, no es que viene así de la noche a la mañana. Aunque esta tendencia existía ya en los días de Pablo, será común y corriente en el mundo y en el anticristo, el acercarse al fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Usted me va a preguntar, hermano, pero ¿quién es el que lo detiene? Muchos estudiosos dicen, hermano, que cuando venga este tiempo, hermano, del anticristo, como ya la iglesia no está, amén, porque usted sabe que antes que venga el anticristo a reinar, la iglesia será levantada. Entonces, es la iglesia a través del Espíritu Santo, porque usted sabe que la iglesia vive por la presencia del Espíritu Santo. Si no fuera el Espíritu Santo en nosotros, hermano, ¿quién nos redarguiría? ¿Quién, hermano, nos mostraría, hermano, cuando hacemos mal? O cuando hay tantas circunstancias. Entonces, como ya la iglesia se va, lógicamente el Espíritu Santo también sale, hermano. Entonces, hasta ahora lo detiene el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el misterio de la iniquidad, esa actividad secreta de los poderes del mal, que son evidentes en todo el mundo. Amén. Dice que es una actividad secreta porque, hermano, un problema uno no lo sabe, de repente suscita. Una enfermedad usted no sabe y de repente se enferma.
Por eso es que dice, hermano, que su actividad secreta de los poderes del mal. ¿Cuáles son los poderes del mal? Los demonios, hermano. Amén. El Satanás, como nosotros lo conocemos, hermano, él tiene sus propios, podríamos decir, sus propios soldados, su propia gente, sus propios espíritus malos, hermano, porque no son personas como nosotros. Entonces dice, hermano, que es una actividad secreta de los poderes del mal, que son evidentes en todo el mundo. Usted sabe, hermano, que, por ejemplo, poniendo como ejemplo este virus ha azotado toda la humanidad. Usted no sabrá de muchos lugares porque tal vez no van allá las telecámaras, no van allá los periodistas, hermano, pero esto está recorriendo la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que aparte de trabajar secretamente, aumentará hasta que llegue a su clímax en el ridículo completo y el desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en la Biblia. Amén. O sea, hermano, llegará al clímax, quiere decir a lo máximo. Dice, hermano, como quien dice, hermano, afrentar a la palabra del Señor. Amén. Dice que se consideran sagrados en la Biblia debido a un espíritu prevaleciente de pecado. Entonces, la cosa más grande que Dios pide, hermano, ¿no? El tercer mandamiento que impuso el Señor Jesucristo, que lo puso, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo es amado, dijo Jesucristo. Entonces, mire lo que dice el estudio de esta parte. Dice, hermano, dice que el amor de muchos se enfriará, como lo leímos ahorita en Mateo 24. O sea, aparte de lo que él trabaja en secreto, amén, dice que también aumentará hasta que llegue a su clímax en el ridículo completo. Ya hoy por hoy se dice, hermano, que por ejemplo en Roma dicen que ya esta Biblia debe ser como quien dice transformada, la han llamado ambigua, ¿no? O sea, ya vieja, ya deteriorada. Cuando nosotros sabemos, hermano, que dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Entonces, hermano, primero dice que este hombre de iniquidad opera secretamente bajo poderes malignos. Amén. Segundo, dice que va a aumentar el ridículo contra la palabra. Tercero, hermanos amados, dice que el amor, que es un punto muy importante, porque un cristiano sin amor, dígame, ¿qué? Ya no somos cristianos. Amén. Porque estamos aboliendo que por amor, dice que Dios envió a su Hijo, por amor, para que nosotros seamos salvos. Bueno, dice que ese amor, hermano, en muchos se enfriará. Dice, pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica revelada en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos? Bueno, la iglesia, hermano. La iglesia que aunque con pruebas, tribulaciones, hermano, siguen, hermano, la palabra del Señor. Nos esforzamos porque no es fácil, yo lo entiendo, hermano. Pero dice que habrá un remanente. Como recuerde usted, hermano, cuando Elías se enfrentó contra los demonios de Baal, él pensó que era solito, que no había nadie. Dice, yo solo he quedado. Y el Señor le dijo, no, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Bueno, así mismo, hermano, dice que hay un remanente que se va a mantener fiel. Amén, contra todas las cosas, hermano, contra todas las situaciones, contra todas las enfermedades, contra todas las cosas y formas que él trabaje secretamente, si la iglesia, dentro de esa iglesia estamos nosotros, ¿no? Si la iglesia de Cristo, hermano, permanece fiel, entonces él no la va a poder destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted diga, ¿cómo vamos a permanecer fiel? Bueno, pídale a Él, pidámosle a Él. Nosotros no estamos dentro de la iglesia del Señor porque somos más fuertes ni porque somos mejores. Es porque Dios nos ayuda, hermano. Por eso nosotros debemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene malas noticias? ¿Quién no tiene escasez? ¿Quién no tiene necesidad? Amén. Pero muchos, hermanos, que no encuentran ese secreto, porque es como un secreto, hermano, que solo con Dios avanzamos. Yo he conocido personas evangélicas que se han quitado la vida, hermanos, porque no creyeron a un Dios verdadero. Ellos pensaron que ellos podían, por sus personalidades, poder caminar. Este camino es duro, hermano. El ser evangélico es duro, no es fácil, hermano. Ya el que usted este domingo, después de haber trabajado todos los 6 días, hermano, usted está aquí sentadito,
es porque es una bendición, hermano, porque ¿quién nos querrá ya quedarse descansando, pasar con su familia, todo? Entonces, hermano, no es fácil. Los mismos apóstoles dijeron, hermanos amados, ¿quién podrá resistir? Dura es tu palabra. Pero Jesucristo le dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos, hermanos, es que apelar. Con ayuda de Él, nosotros vamos, hermanos, a poder permanecer en ese amor. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre, hermano. Entonces, hermano, estamos viendo, dice que el amor de muchos se va a enfriar, pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica revelada en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Dice, por medio de esos fieles creyentes, la iglesia seguirá luchando, exprimiendo la espada del Espíritu, hermano. Amén. O sea, la espada del Espíritu, o sea, a través del Espíritu esgrimiendo, no es exprimiendo, sino esgrimiendo la espada del Espíritu, o sea, echando mano del Espíritu, hermano, porque nosotros, por el poder del Espíritu Santo, es que nosotros podemos avanzar. Jesús dijo que él se iba, sí es verdad, Él se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto, usted vea que Él trabaja en lo oculto. Amén. Segundo, hermanos amados, que va a quitar el amor, va a enfriar los corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que recuerde que va a haber un remanente. Entonces, ahí viene una intercesión. Pidámosle nosotros que nosotros seamos parte de ese remanente, hermano. Segundo, dice, ocurrirá la apostasía, que significa partida, caída o abandono. Eso quiere decir apostasía, partida, caída o abandono. ¿De qué? Del cristianismo, de la verdadera fe. En los últimos días, muchos de la iglesia profesante se apartarán de las verdades bíblicas. De eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, hermanos, amén. Hay muchas doctrinas que están saliendo, hermanos, mucha gente que predica una cosa, predica otra. Nosotros metámonos, hermanos, en la oración, metámonos en ayuno, leamos la palabra, pidámosle cobertura del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre y a su nombre, hermano. Entonces tenemos puntos de ver. Dice, primero, dice, tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia, visible al concluir la época actual. O sea, ellos ya dijeron, hermanos, que la iglesia, amén, iba a tener un declive, iba a tener, hermano, una mala doctrina, hermano. Y usted ve por hoy, hermano, si nosotros vemos, estudiamos cómo eran las doctrinas iniciales, gran parte se ha perdido. Amén. Dice que el apóstol Pablo en particular subraya que a las iglesias las invadirán los impíos en los últimos días. Y recuerde que Pablo tuvo mucha controversia, muchos problemas, porque usted sabe que los judíos querían que a los que él evangelizaba otra vez vuelvan a hacer o a meterse en lo que eran las leyes del Antiguo Testamento. Segundo, dice, esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. O sea, dentro de la iglesia mismo va a haber, hermano, esto de que unos se quieren ir, otros van a estar caídos, otros se van a tirar al abandono. Primero dice, la apostasía teológica, o sea, la predicación, es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Usted se ha dado cuenta, porque no es algo que yo le estoy diciendo. A veces entre nosotros mismos dice, sí, pero ¿hasta cuándo voy a perdonar? ¿Sí o no, hermano? A veces hasta uno dice, sí, pero ya que son tantas veces. ¿Pero qué dijo Jesucristo? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? A ver, entonces mire que a veces nosotros inconscientemente nos estamos apartando de las enseñanzas apostólicas. Amén. Mire, porque es verdad, hermano, porque yo he escuchado. Amén. Hay otras personas que yo he escuchado que dicen, sí, pero es que el evangelio no me manda a ser, sí me manda a ser manso, pero no menso. Entonces son cosas, hermanos, que el enemigo puede estar metiendo, amén, metiendo así como que muy sutil, para que la gente pueda desviarse de la verdadera doctrina, hermano, que dejó el Señor Jesucristo y los apóstoles. Y a su nombre, hermano. Dice que, ya leímos esa parte.
Vamos a seguir. Dice, los falsos dirigentes ofrecerán salvación. Los falsos dirigentes. ¿Qué nosotros podemos entender por un falso dirigente? Un falso pastor, hermano. Un falso predicador. Amén. Que ellos no quieran verdaderamente, hermano, ni él, ni el pueblo guiarlo. Amén. Por la palabra. Yo he escuchado, yo sé que usted conoce, hermano, que hay mucha gente que ahora casi yo no escucho eso de la prosperidad, pero fueron doctrinas que sí, Dios quiere bendecirnos, sí. Pero lo primordial, hermano, para que venga la bendición es que nosotros tenemos que obedecer. Amén. Es por un ejemplo que se me viene, hermano, la doctrina, o también la de salvo, siempre salvo. Pero la palabra de Dios dice que no. Amén. Dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Yo soy salva, pero me tengo que mantener en esa salvación. Entonces es verdad, hermano, que muchos dirigentes religiosos se equivocaron, hicieron otras doctrinas. Por eso es que el punto anterior era que nosotros debemos de mantenernos en lo que fueron las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Amén, hermano. Eso no quiere decir, hermano, que el pastor no falla, que el evangelista no falla. Podemos tener nuestros errores, hermano, porque es, hermano, normal. Lo importante es que uno no quiera mejorar, amén, y que uno enseñe cosas que no son en la palabra. Por eso es muy importante el ejemplo que nos daban, hermano, en Grecia, amén. Allá dice que mientras Pablo, hermano, discernía la palabra, dice que ellos estaban con sus Biblias abiertos. Y es verdad, hermano, eso debe de hacer el pueblo. A veces nosotros caemos, hermanos, porque no hacemos eso. Entonces nosotros todos escuchamos. Amén. Bueno, y si alguno no entiende, pero hermana, pero aquí dice tal cosa, ¿no? Entonces aprende usted, aprendo yo. Amén. Pero tenemos que estar muy atentos en lo que es la doctrina, porque hoy por hoy hay muchas falsas doctrinas, muchos falsos dirigentes, hermanos. Todo es, hermano. Entonces, si una persona ve que aquí le enseñan una cosa, allá le enseñan otro, allá le enseñan otro. Usted ha visto, hermano, ovejitas que salen de un corral y se van al otro corral y se van al otro. No, porque esas ovejitas, no, esas se quedan ahí, ¿no? Entonces, si usted aprende una doctrina de un lado, no, usted quédese donde el Señor lo ha puesto. Usted escudriñe la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. No podemos, hermano, sí que hay buenas predicaciones, hay buenas enseñanzas, amén. Pero no, hermano, no, lo importante es la palabra del Señor que entre en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo que nos la enseña, hermano. Que usted puede oír mensajes, sí, pero esté atento, hermano. Esté atenta, porque hoy por hoy, hermano, hay una gran revolución en las enseñanzas bíblicas. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa. No hay cosa mejor que la palabra, la oración. Antes que usted se ponga a leer un pasaje de la Biblia, el Señor, enséñame. Hay tantas cosas, si usted lo hace despacio y lo va escudriñando, y si es posible no lo puede entender, pero usted ahí dele, búsquese un diccionario, ahora en los telefoninos usted puede rápidamente decir qué palabra es esta, y rápidamente usted viene y se va haciendo su propia enseñanza, hermanos, porque hoy es muy peligroso, hermanos. Hermanos, si yo me pusiera a oír todas las predicaciones que me mandan, yo casi no las oigo, hermano, porque yo sé lo que es la Biblia, amén. Entonces muchas veces me abstengo a escuchar muchas hermanos, muchas enseñanzas de otras personas. Glorioso sea su nombre. Entonces dice que los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto las exigencias de Cristo del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Serán populares los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y a la inmoralidad. Hermano, vemos que tristemente, hermano, hay mucha gente que un día le sirvieron al Señor y que hoy están fuera, hermano, de las iglesias, fuera del cuerpo de Cristo. Dice que es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y la enseñanza del Nuevo Testamento, pero abandonen las normas de moralidad de Dios. Mucha gente, hermanos, se adueña o se cree mucho con los dones, los ministerios, entonces hacen su propia forma y dice que abandonan las normas de moralidad de Dios.
Gloria a su nombre. Muchas iglesias toleran lo que sea a cambio del aumento de asistentes, dinero, éxito y honor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto es de la apostasía, de lo que el inicuo secretamente está haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Dice que el evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, como dice en Filipenses 1:29, a renunciar radicalmente el pecado, Romanos 8:13, y sacrificarse por el reino de Dios y a negarse a sí mismo, se volverá algo extraño. O sea, la gente no va a querer sacrificarse, la gente no va a querer sufrir, hermano. La gente no va a querer negarse a sí mismo, hermanos amados, porque eso se lo va a ver como extraño. Eso se lo va a ver, bueno, y que Cristo, y yo lo he escuchado, hermano, yo lo he escuchado. Cristo nos ha llamado a ser prósperos. Cristo nos ha llamado a hacer a tener, como quien dice, autoridad. Sí, hermano. Pero yo con mi autoridad, y que Dios me libre y que Dios me perdone si alguna vez lo he hecho, no puedo aplastar a otros. Eso no es de Dios, hermano. Porque imagínense si Cristo, siendo el Rey de los Reyes, con su autoridad y su poder hubiera venido a aplastar a la gente, no hubiera salvación. Pero Él dice que se humilló a lo sumo. Siendo Dios, se hizo hombre. Imagínense lo que Dios, el Señor, sacrificó, hermano. Entonces, todos estos son puntos, hermanos, que el enemigo está trabajando secretamente, como que no está haciendo nada, pero está metiendo la semilla, hermano. Dice, tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días, tanto la historia de la iglesia, ustedes saben, la historia de la iglesia comienza desde los hechos, como la apostasía profetizada de los últimos días, les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad. Por lo tanto, el triunfo definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento de éxito de la iglesia profesante, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con justo juicio. Amén. O sea, ahí cuando va a haber el juicio de Dios es cuando verdaderamente, tristemente, hermanos, unos serán exaltados y otros serán condenados. Amén. Los evangelios, hermanos, que hay eso que Cristo dijo que muchos dirán en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre. Amén. No es malo, hermano, buscar, hermano, que Dios se glorifique, pero más importante, hermano, es obedecer la palabra del Señor, porque muchas personas llegan, hermano, y se alza ese ego, hermano, y dejan lo primero, hermano, de ver lo que hizo Dios en su vida. Entonces ahora ellos cogen como una profesión hacer todo esto, cuando se descuida su propia vida. Hay que tener una sabiduría tan grande, hermano, tan linda, tan derramada de los cielos, para que nosotros verdaderamente, hermano, no pensemos, hermano, que todo es bueno, que todo es limpio. Tenemos que caminar con mucha sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice que un acontecimiento decisivo debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor. Dice, es decir, el quitar de en medio a alguien, de quitar de en medio, o sea, quitado de en medio el que lo detiene, puede comenzar el día del Señor. Primero, quien el presente lo detiene pudiera entenderse mejor como referencia al Espíritu Santo, quien es el único que tiene el poder para detener el mal, al inicuo y a Satanás. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Efesios 6, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios, hermano, que nosotros vamos a destruir todo lo que se levante contra nuestras vidas. Y aquí dice, confirma, hermano, lo que habíamos leído al inicio, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Amén. Y la iglesia en ese tiempo, cuando esté el anticristo aquí, usted no va a estar, hermano. Mucha gente no lo enseña así, porque hay tantas doctrinas, hermano, que uno se vuelve hasta la cabeza un poco así, de
de uno que dice una cosa, no, pero nosotros estamos seguros a lo que fue enseñado. Amén. Dice, se alude, dice, a quien lo detiene con el artículo masculino él. Como dice en el 2.7, que si usted desea lo volvemos a leer. Amén. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Punto y coma. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, entonces confirma aquí el estudio, hermano, que es el Espíritu Santo que lo está deteniendo. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre, hermano. Dice, hermano, así mismo dice, a la palabra traducida espíritu, está con mayúsculas, es el Espíritu de Dios. Cuando usted encuentra espíritu con la E, es porque es nuestro espíritu, el espíritu del hombre. Dice, asimismo la palabra traducida espíritu del griego se puede aludir con el pronombre masculino o el neutro sobre la obra del espíritu en la restricción del pecado. Al principio de los 7 años de tribulación, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Eso no significa que sea quitado del mundo. Bueno, dicen que va a ser quitado de en medio, pero no del mundo. O sea, en la infinita misericordia de Dios, porque tristemente, hermano, habrá gente cristiana que se quede. Entonces ellos bien prefieren, hermano, que los asesinen y no renegar de Cristo. Pero eso, que Dios nos libre, hermano, porque ellos usarán, hermano, cosas tremendas, hermano. Usted ha visto en las películas a veces, hermanos, que, no películas, la vida real, hermanos, cuando hubo la Inquisición, amén, comenzaban con las mujeres, comenzaban con los niños. Y yo digo, ¿qué padre puede ver que le están matando a su hijo? No, y reniegas de Cristo, reniegas. Solo que Dios nos ayude, yo no sé, no, por eso uno estudia, pero es otra cosa vivirla. Entonces este tiempo que Dios nos está dando, hermano, usted pídale, porque no sabemos qué puede venir. Amén. No sabemos, hermano, entonces uno tiene que pedirle, Señor, ayúdame, si algún día yo soy presa, me llevan presa, si algún día esto, lo otro, ayúdanos a no renegar. Amén, porque yo pienso, no es un pensar mío, que las personas que les asesinaban a los hijos, como hubo en el comunismo allá en China, hermano, que fue tremendo, todos misioneros les mataban si no renegaban. Hay muchas testimonianzas verdaderas. Amén, una de las que me marcó, hermano, dice que estaba el pastor, la pastora y 3 hijitos, y a ellos mismos les hicieron hacer el hoyo para enterrar, y ahí está, reniegas, mira qué mal. Y dice que el hombre ya, porque los chiquitos le decían, papito, papito, reniega, papito, y dice que ya el hombre estaba a veces, sí, para que no le maten sus hijitos, hermano, y la mujer dice, cojámonos de la mano, y ella comenzó a cantar, hermano, cantando, hermano, cantaron, alabaron al Señor, los mataron. Pero mire, hermano, no renegaron. Esto a mí me marcó. Yo digo, Señor, ¿cómo habrá visto el pastor que sus chiquitos le decían, papito, haz lo que ellos te dicen, reniega? Pero hubo esa mujer fuerte, esa mujer con carácter, hermano. Y lo que hicieron fue cogerse de las manos y cantar. Y ahí lo fusilaron, hermano. Y no es un sueño, es una historia real, hermano. Hay libros que explican todo esto, lo que pasó en el comunismo, hermano, allá en China. Vamos a seguir con el estudio. Entonces dice, hermano, así mismo dice, bueno, ya leímos todo esto, ¿no? Pero hermano, porque yo le digo, le leo. Pues yo que me voy a ponerme a decir algo, que no sé, esta gente que ha hecho esto, hermano, son gente que se dedican, pero a hacer seminarios, a estudiar, por eso le digo, le leo. Amén, hermano. Y a su nombre, no se duerma, que ahí no terminamos. Tenemos 15 minutos, gloria a Dios. Aleluya. Dice, el Espíritu Santo será quitado de en medio. Eso no significa que sea quitado del mundo. Lo dice el estudio. Yo no le digo si va a ser quitado del mundo o no sea quitado. Lo importante es que la iglesia, hermano, permanezcamos fiel. Dice, sino solo que cesará su influencia restrictiva de la iniquidad y la entrada del anticristo. ¿Por qué me fui a ese testimonio? Yo digo, porque dice aquí que no será quitado del mundo el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es Dios, puede estar allá, puede estar acá, donde quiera. Porque hay gente cristiana que se va a quedar. Entonces Él, en su infinita misericordia, pienso yo, no lo dice el estudio, querrá fortalecer esas vidas, hermano. Porque aquí, según Él, dice que no será quitado del mundo. Dice, sino solo que cesará su influencia restrictiva de la iniquidad y la entrada del anticristo. O sea, va a ser algo como que la influencia restrictiva de la iniquidad y la entrada del anticristo. Va a estar ahí, hermano, como
ahí ayudando, seguramente, hermano, a las personas que se quedaron por algún motivo. Serán quitadas, dice, todas las limitaciones contra el pecado y comenzará la rebelión. Serán quitadas todas las limitaciones contra el pecado y comenzará la rebelión. O sea, hermano, el hijo le podrá pegar al padre, podrá ver, hermano, como había en Sodoma y Gomorra, el sexo en las calles, o sea, va a ser quitada la restricción. Ahora sí se mire que usted no puede hacer tal cosa, si no llama a la policía, por un ejemplo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que eso no significa que se ha quitado el mundo, sino que solo que cesará las limitaciones contra el pecado y comenzará la rebelión inspirada por Satanás. Sin embargo, el Espíritu todavía permanecerá en la tierra durante la tribulación para convencer de sus pecados a las personas convertidas a Cristo y capacitarlas, amén, que no fueron arrebatadas en el arrebatamiento. Al quitar de en medio al Espíritu Santo, el inicuo puede entrar en escena. Dios enviará una influencia engañosa sobre todos los que se niegan a amar la verdad. O sea, dice, de Dios enviará una influencia engañosa. O sea, dice, crean, sí, sigan adelante, están bien. Nadie se dará cuenta que están caminando en la corriente diferente. Dice, ellos aceptarán las pretensiones del inicuo y la sociedad humana se degenerará hasta una profundidad de depravación jamás vista. O sea que ni lo de Sodoma y Gomorra les queda corto. Pero dice que jamás se ha visto eso que va a suceder en el tiempo del anticristo. El misterio, dice, el misterio del Espíritu Santo, perdón, el ministerio, una cosa es misterio, otra cosa es ministerio, es el trabajo que hace el Espíritu Santo, de restricción del pecado se efectúa mayormente por medio de la iglesia, que es su templo. O sea, como quien dice, hermano, el Espíritu Santo está más enfrascado en nosotros, hermano. Porque usted ve que el de afuera fornica y ni siquiera se olvidó, fue y se olvidó. Amén. Pero cuando uno hace un pecado, que no hablemos de la fornicación, se discute con alguien, hermano. Usted se siente mal, yo sé que usted se siente mal, porque yo me siento mal, y nosotros somos cuerpo de Cristo, ¿me explico? Es que no, yo solo me siento mal y usted no, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, dice que ahí la gente hará y ni siquiera, hermano, se tomarán en cuenta lo que están haciendo. Dice, por eso muchos intérpretes de las Escrituras creen que la separación del Espíritu es una indicación clara de que el arrebatamiento de los fieles ocurrirá antes que venga el anticristo, es decir, el retorno de Cristo, que antes que venga el anticristo, o sea, el arrebatamiento, para reunirse la iglesia con Cristo, librarla de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ocurrirá antes del principio del día del Señor y de la revelación del inicuo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Mire lo que los estudiosos, como siempre, lo que dijo Cristo, hermanos amados. Amén. Que, como dijo el apóstol Pablo, que vendrá, hermano, el arrebatamiento. Algunos eruditos, o sea, algunos estudiosos, creen que quien lo detiene se refiere al Espíritu Santo y a su ministerio restrictivo, lo vuelven a recalcar. Mientras que se refiere al Espíritu Santo y a su ministerio restrictivo. Mientras que en el versículo 2.7 dice, lo detiene a los creyentes reunidos con Cristo y quitados de en medio, es decir, arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire para estar con el Señor. Amén. O sea, son cosas que ellos mismos pueden aclarar exactamente. En sí, hermano, lo que nosotros como iglesia estamos llamados es a pedir, hermano, en oración, a afirmarnos, hermano. Amén. Mire las actividades del anticristo, que ya vamos terminando. Dice, al comenzar el día del Señor, o sea, la venida de Cristo, dice, se revelará el inicuo, será un gobernante mundial. Eso usted lo sabe, como dicen las películas, los estudios, dice que va a ser un gobernante mundial, que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. Su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel. O sea, primero va a hacer alianza con Israel, pero después ya se va a identificar verdaderamente que es el anticristo cuando rompe el pacto que ha hecho con Israel, a los 3 años y medio.
Dice, llegue a ser el gobernante mundial, se declare a sí mismo como Dios, profane el templo en Jerusalén. O sea, él ahora sí, como quien decimos nosotros, hermano, ahora sí saca las garras, ahora sí se muestra exactamente que él es el enviado de Satanás. Gloria a Dios. Segundo, dice, estamos viendo las actividades del anticristo. El anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Cristo. O sea, los que, digamos, los que se hayan quedado. Amén. Los cristianos que no estuvieron fuertes, pero que ahora no quieren perder, sino que resisten, buscan, claman. Dice, exigirá adoración, evidentemente desde un gran templo que emplea como centro de sus pronunciamientos. Gloria a Dios. Los seres humanos han procurado ese estado divino desde el principio de la creación. Amén. O sea, dice que hay gente que ha deseado, hermano, ha procurado ser ya ese hombre dominante, ese hombre que todos los adoren. El inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para propagar el error. Mire que el inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para propagar el error. Prodigios mentirosos, se refiere a milagros sobrenaturales genuinos que engañan a las personas para que acepten una mentira. Eso también nosotros debemos de cuidar, hermano. No importa si el hombre hace milagros, no importa si la mujer hace cosas sobrenaturales, que eso no sea en qué está, hermano, asentada nuestra fe. Que nuestra fe sea asentada en la doctrina de Cristo, hermano, y en la doctrina de los apóstoles. Porque mire lo que está diciendo, amén. Habrá gente que hará todo eso en esos tiempos. Es posible, dice, que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por televisión alrededor del mundo. Mire, hermano, si hoy día podemos pasar esta enseñanza, y están pasando muchos lugares, muchas otras enseñanzas, ¿cuánto más eso que será una cosa tremenda, una cosa mundial? Millones serán impresionados, engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso profundo ni amor por la verdad de la palabra de Dios. Tanto las palabras de Pablo como las de Jesucristo deben prevenir a los creyentes contra la suposición de que todo lo milagroso viene de Dios. Las manifestaciones aparentes del Espíritu y supuesta experiencia de Dios o del Espíritu deben probarse por la fidelidad de la persona a Cristo y a las Escrituras. Amén. Dice que en la iglesia, hermano, de este David Chou, ¿no? Ese predicador chino, grande, un hombre de Dios tremendo, hermano. Dice que a él se le estaban yendo la gente, ¿no? Porque dice que los hindúes hacían curaban los cánceres. Entonces él ya pues se preocupó porque la gente dice, no, si aquí muchas veces me oran y yo no soy curado de cáncer, yo me voy allá donde estos hindúes, hermanos, y curan. Entonces él se puso, hermano, a conversar, a orar, a buscar el rostro del Señor y le dijo, mira, pero mira lo que está pasando en la iglesia, una iglesia de miles, hermanos. Y miren, ¿no? Entonces ahí el Señor le dijo, sí, es verdad, Satanás también cura. Por eso es que dice que uno no debe de dejarse llevar por eso. Amén. Dice, pero esos que son curados, esas vidas son entregadas a Satanás, porque ¿quién cura es Satanás? Entonces él eso pudo explicar a la iglesia, hermano, porque él tenía ese problema. La gente se estaba yendo porque ya también curaban y acá muchas veces no se sanaba. Gloria a Dios. Entonces dice que las manifestaciones aparentes del Espíritu y supuestas experiencias de Dios o del Espíritu deben probarse por la fidelidad de la persona a Cristo. O sea, debe ser, nosotros debemos de probar estas cosas, hermanos, si la persona verdaderamente es una persona hacedora de la palabra, buscadora de Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice, bueno, ahí nos habla de la derrota del anticristo. Al final de la tribulación, Satanás reunirá muchas naciones en Armagedón bajo la dirección del anticristo y hará la guerra contra Dios y su pueblo en una batalla que abarcará todo el mundo. Cuando llegue ese momento, Cristo volverá e intervendrá de manera sobrenatural para destruir al anticristo o a sus ejércitos y a todos los que desobedecen el evangelio. Amén. Se dice, hermanos, que todas las naciones más poderosas
porque acá hemos visto que dice que a los 3 años y medio rompe el pacto que hace con Israel. Él coge poder, él se centra en el trono, pero con la alianza de Israel. Pero después, a los 3 años y medio, Israel se sale de ese pacto y ahora se hace enemigo. Y ahí ya nosotros lo hemos leído en otras ocasiones, lo hemos visto. Dice que las naciones más poderosas del mundo, hermano, China, yo me imagino Rusia, se añaden, se hacen aliadas de este anticristo y van, hermanos, a combatir contra Israel. Israel, ¿qué es Israel pequeño, hermanos? Son gente sabia, gente muy interesante, gente bendecida, pero son pocos. Imagínense, hermanos, las 10 naciones más poderosas. Entonces ahí ellos cuando están, como quien dice, para exterminar es cuando viene Cristo y pelea por ellos, hermanos. Ahí es que dice la batalla del Armagedón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice que además Cristo atará a Satanás y establecerá su reino en la tierra por 1000 años. Todo aquello, hermano, lo leemos en diferentes partes de la Biblia, amén. Entonces ahí será el final. Ahí vendrá la iglesia, hermano, y reinará aquí por 1000 años. Y después de esos 1000 años, hermanos, Dios tiene una eternidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esto, hermano? Caminar con mucho temor y temblor. No dejémonos, hermanos, desviarnos, leamos la palabra, oremos, pidámosle ayuda a Dios. Yo sé que no es fácil, hermano, pero con la ayuda de Dios lo hacemos, amén. Estemos muy atentos, amén. Que Dios nos dirija, que Dios nos bendiga, hermano. Porque esto es lo último que falta cumplirse, que se tiene que realizar. Falta solo el arrebatamiento, hermano, y la posición, el gobierno del anticristo.